En nuestra época, caracterizada por la precariedad en el trabajo, en las relaciones amorosas, en el valor de las cosas, la inseguridad de las personas y de las comunidades frente a los cambios naturales, un capitalismo con alcance global y con millones de personas en la incertidumbre, es imperioso recurrir al llamado que nos hace Octavio Paz, quien nos dice: la búsqueda de un futuro termina siempre con la reconquista de un pasado. Y esa es la exploración que proponemos en este podcast Melodrama Guaraní. Indagar en uno de los más relevantes periodos de la humanidad, el barroco, como historia, como expresión cultural, como pensamiento y especialmente como sensibilidad señorial. Bienvenidos a Melodrama Guaraní, el espacio donde las pasiones del viejo mundo y el pulso de la floresta sudamericana se encuentran en una misma partitura. Hoy no solo hablamos de música, hablamos de tres hombres que en siglos distintos tradujeron el alma de una región a través del pentagrama. Unir a Domenico Zipoli, Antonio Carlos Gómez y José Asunción Flores. ¿Cómo? A través de este podcast que se llama Melodrama Guaraní. Vamos a trazar un mapa sonoro que va desde el barroco de las misiones jesuíticas del Paraguay, Paracuaria, con Domenico Zipoli, hasta la identidad nacional del Paraguay, con José Asunción Flores, pasando por el gran drama operístico del Verdi brasileño Antonio Carlos Gómez. Quédense con nosotros para esta evocación musical y rítmica con ese toque de melodrama que promete el título. Y ahora sí vamos a nuestro primer episodio dedicado a Domenico Zipoli, a 300 años de su muerte. Es una coincidencia histórica poderosa. Domenico Zipoli falleció en 1726 en Córdoba, actualmente Argentina, por lo que conmemorar su tricentenario es el ángulo perfecto para abrir este podcast que se llama Melodrama Guaraní. Domenico Zipoli, a 300 años del último acorde en el monte. Corre el año 1716. En Roma, Zipoli es la joven promesa del barroco, protegido de la nobleza y organista de la iglesia del Gesù. Tiene el mundo a sus pies, pero de repente desaparece. No se va a otra corte europea, se une a la Compañía de Jesús y se embarca hacia el Río de la Plata. ¿Por qué el músico más famoso de Roma elige
el anonimato de las reducciones jesuíticas de Sudamérica? Zípoli llega a las misiones. Allí su música se convierte en el puente entre dos mundos. Los guaraníes no solo aprenden su técnica, sino que la perfeccionan. Y ahora vamos a ir a las misiones jesuíticas de Trinidad. Antes de 1993 eran ruinas. Justamente el maestro Luis Sarán, junto a otros expertos, estuvieron en el momento del descubrimiento de las partituras de Zípoli y otros compositores en Chiquitos, Bolivia, en los años 70 del siglo XX. Este hallazgo hizo que se rescate la obra de Zípoli del olvido total. Sin ese hallazgo, hoy su nombre sería solo una nota al pie de página. Vamos a ver un fragmento del concierto con Domenico Zípoli, la música de este gran compositor de las misiones jesuíticas, cuando en Paraguay llegaban por primera vez los reyes de España en 1990, cuando en aquella época todavía era ruina jesuítica. Estudiando el inventario de los pueblos levantado en razón de la expulsión de los jesuitas, encontraron el nombre del hermano Domingo Zípoli entre los misioneros músicos en las reducciones del Paraguay, dándose inicio a una de las más espectaculares revelaciones en la historia musical contemporánea de Hispanoamérica. Se supo así que se trataba del mismo Zípoli venerado en Europa por sus obras para órgano y clave, quien, fascinado por el proyecto de las reducciones jesuíticas, ingresa a la Compañía de Jesús y se embarca para Sudamérica, en Sevilla, España, junto a historiadores y arquitectos de fama como Lozano, Rimoli, Bianchi, tras esa extraordinaria utopía llamada entonces la República de Dios. Coro Hispanoamericano, Orquesta Filomúsica de Asunción, director Luis Sarán, maestro del coro Isis de Bárcena Echeverri. Interpretan Ave Maris Stella, himno a la Virgen María, conocido tradicionalmente como la Estrella del Mar. Música, Domenico Zípoli. Revisión y reconstrucción, Luis Sarán. Solista, Carlos Granada.
Hemos visto estas imágenes muy emotivas, particularmente para mí como soprano, que me tocó cantar en ese concierto histórico con la obra Beatus Vir de Domenico Zipoli, con el acompañamiento del coro hispanoamericano dirigido por la maestra Isis de Cheveste y la batuta del maestro Luis Arán dirigiendo la Filomúsica, la Orquesta de Cámara Filomúsica. Y ahí veíamos a los reyes de España y también al presidente de aquel entonces, Andrés Rodríguez. Ahora llega el bloque de nuestro invitado especial desde la Argentina. Un artista que por más de 30 años viene interpretando el repertorio de Domenico Zipoli y otros compositores de lo que se llama el barroco latinoamericano. Mario Daniel Martínez. Vamos a conocer un poquitito más de este músico que viene de la Argentina. Profesor de armonía y contrapunto por el Instituto Superior de Música de la Universidad Nacional del Litoral. Se formó en el canto en Buenos Aires bajo la dirección de la profesora Noemí Sousa y becado por la Fundación Música de Cámara con el maestro Guillermo Opitz. Fue becado por la Universidad Nacional Litoral al Camping Musical de Bariloche y durante el año 1997 por la Subsecretaría de Cultura de la provincia de Santa Fe, abocándose al estudio y perfeccionamiento en la interpretación de oratorios barrocos, especialmente los roles de evangelista en las pasiones desde Schütz a Bach, bajo la dirección de la profesora Noemí Sousa y el asesoramiento estilístico del maestro Sergio Siminovich. Especializado en música antigua, esta es la parte que nos interesa. Durante 25 años ininterrumpidos, ha cantado roles de evangelista y tenor para la Pasión según San Mateo, San Juan y otros de Johann Sebastian Bach. También ha realizado grabaciones como solista de música antigua y contemporánea junto al Coro Polifónico Provincial de Santa Fe y la Camerata Monteverdi de Buenos Aires. Conforma el grupo Confluencia Barroca desde su creación en el año 2006. Ha trabajado como solista bajo la dirección de grandes maestros, Cristian Hernández Larguía, Néstor Andrenaki, Sergio Siminovich, Gabriel Garrido, entre otros. Actualmente es profesor por concurso de la Cátedra de Canto del Instituto Superior de Música de la Universidad Nacional del Litoral desde el año 2005. En el año 2018 recibió premio del Instituto Nacional de la Música para la edición del libro La Voz Popular, que escribió junto a Cecilia Arellano. Así que quédense sintonizando nuestro podcast Melodrama Guaraní. Gracias, aquí estamos grabando en la UGA Radio de la Universidad Gran Asunción, aquí del Paraguay. Con ustedes, Mario Martínez. Intérprete, profesor, divulgador, compositor. Si bien tuve la suerte y tuve también la atracción por incorporarme a estas 4 actividades dentro de la música, compongo de hecho, hago música para cine. Divulgar, la tarea del intérprete es divulgar. Quizás no soy lo que se entiende un divulgador que va a andar por los medios radiales y televisivos tratando de explicar qué es lo que uno hace. En esa faceta no me sentiría un divulgador. Obviamente soy profesor hace 32 años en la universidad. Y mi faceta como artista, digamos, en el campo de la música,
ha sido la de interpretar. Soy cantante, toco instrumentos de cuerda de la época barroca. Digamos que utilicé esta dualidad de ser instrumentista y cantante para hacer las dos cosas al mismo tiempo. Hay algo en la iconografía de la época barroca que muestra a los ángeles, por ejemplo, cantando y tocando un instrumento. Esto quiere decir de que alguna vez esa práctica se hizo y fue una práctica que se perdió en el siglo XX y que algunos retomamos hacia el fin del siglo XX. O sea, el hecho de intentar ver si uno puede tocar y cantar. Una destreza del intérprete que existía en la época en donde esta música se construía. ¿En qué faceta me siento más cómodo? Siempre suelo decir que soy mejor profesor que artista. Por supuesto, mis amigos, mis colegas, mis compañeros de trabajo musical no opinan lo mismo, lo tomo como un halago, pero sé que la docencia es algo que me ha salido de dentro sin ningún tipo de esfuerzo. Por supuesto, uno puede ejercer la docencia en la especialidad compleja en la que uno trabaja después de tener formación y experiencia, sin duda. Pero lo que sí estoy seguro es que yo no tengo que esforzarme en absoluto por llegar con el conocimiento a otra persona. Es una cualidad innata que tengo. Por eso me siento mucho más cómodo dando clases que actuando. Si bien mi vida pasó por los dos canales todo el tiempo, el actuar siempre me resultó una tarea compleja, una tarea de mucha concentración y estudio, y una tarea en donde yo mismo fui lapidario con mis juicios hacia mi trabajo, y eso no me hizo muy feliz en algunas etapas de la vida artística. Por suerte esas cosas ya no suceden ahora, pero sucedieron durante décadas, diría. Es algo inherente al trabajo artístico, ¿no? La autocrítica. Amo cantar y tocar, amo dar clases, pero sinceramente creo que tengo un talento natural para dar clases que es absolutamente innato y que me permite desarrollar esa actividad con una absoluta y total libertad. Defensor de la música latinoamericana. Parece una definición demasiado grande, ¿no? O sea, defensor me hace acordar a alguien que toma las armas y o toma la palabra y defiende con sus ideas. Queda un poco grande para alguien que solo se dedica a la tarea de la interpretación, ¿no? Probablemente la tarea de un musicólogo o de alguien que está en contacto con el arte musical desde una faceta más profunda y teórica, se transforme con el tiempo en un defensor, digamos. Pero sí te diría que tomé como una causa el hecho de hacer música barroca latinoamericana. Lo aprendí o me cayó la ficha, como acá decimos en Argentina, hace varios años, casi, 15, 18 años, no recuerdo exactamente, en el que hice una gira por Francia con un grupo de aquí de Paraná, una ciudad vecina a mi ciudad, que es Santa Fe.
Este grupo era un grupo coral de muy buena factura, de muy buena preparación, y la directora, una gran amiga, Evangelina Burkhardt, que actualmente reside en Normandía, en Francia, me convocó para que yo sea el preparador de ese concierto, porque yo ya había, digamos, trabajado en el mundo de la música barroca latinoamericana, lejos de sentirme un especialista o un conocedor total de la música. Apenas era en ese momento un practicante, digamos. Pero sí la hacía con asiduidad en Santa Fe, en Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba, en todas ciudades de la Argentina. Y bueno, y esa vez que fuimos a Francia, hacer una larga gira por el sur de Francia, nos dimos cuenta lo potente que era para la gente del lugar el hecho que nosotros toquemos esa música que apenas ellos entendían porque no entienden el idioma, y porque no podían entender de que esas músicas se habían desarrollado en América, en donde los europeos muchas veces tienen el concepto de que existían indios un poquito más que salvajes, digamos. Entonces me di cuenta de que nadie va a hacer esa música con el vuelo, con el respeto, con la visión que un sudamericano. Entonces en ese momento sentí que era un campo de mi conocimiento, un campo a explotar, digamos, en la interpretación. Y bueno, la vida un poco artística me fue llevando a que ese campo, el de la música barroca latinoamericana, sea uno de los principales que abarqué durante mi vida artística. Yo me dediqué de lleno a la música barroca, después que en el año 2000 me fui a estudiar a Alemania y a prepararme para hacer algo que soñaba, que era cantar las pasiones de Bach. Yo había hecho todo lo que se podía hacer en Argentina acerca de cómo hacer para estudiar, comprender y cantar los evangelistas de las pasiones. Y bueno, me fui a Europa a buscar esa data. Estudié 3 años de alemán, no era un alemano parlante, por supuesto, pero me defendí y aprendí a hacer esa música. Y ahí sí tengo que decir que el Señor me ha dotado de ciertas características técnico-vocales, digamos, para hacer esos repertorios. Y entonces eso hizo que yo me especializase casi en el mundo de la música barroca. Y dentro de ese mundo gigantesco, con música entre 1600 y 1750, incluso si la vemos desde el campo de la música latinoamericana, incluso un poco más tarde en el tiempo, yo aprendiese, practicase, me transformara en un individuo que sabe cómo hacer eso. Que tiene la data, que estudió, que tiene las características físicas y técnicas para poder hacerlo. Y bueno, y ahí me aboqué a eso. Entonces la música latinoamericana llegó como un viajero más en mi avión particular. Y se fue transformando en algo cada vez más importante debido a este hecho que explicaba, ¿no? Al hecho de que sentí, verifiqué que no había nadie en el mundo que pudiese hacer música barroca de Latinoamérica como lo podemos hacer los americanos. No hay vuelta que darle a eso.
Por supuesto que el idioma es fundamental, pero también la pertenencia cultural. Hay muchas de estas músicas que están escritas no solo en español, sino en los lenguajes de los pueblos originarios de esa época en Sudamérica. Ustedes bien lo saben, existen muchas cosas escritas en guaraní, con un trasfondo de música barroca europea, pero en guaraní. Lo mismo sucede con el quechua, lo mismo sucede con el araucano. Bueno, tuve en mi carrera la oportunidad de tocar y cantar estas músicas. Cuando recién empezaba, en el año 2000, comencé a viajar fuera de mi ciudad, digamos. Si bien había tenido una experiencia europea previa a esto, empezaba a viajar por Argentina teniendo experiencias musicales con grupos que se iban conformando para distintos fines dentro de la música barroca. En el año 2000 tuve la posibilidad de participar en un trabajo que se hizo en la ciudad de Córdoba, en donde se hizo la primera interpretación de muchas de las cantatas de Bach en Argentina. No fue una mirada, aquella interpretación de tipo filológica o histórica, pero fue muy respetuosa, digamos. El director que la hizo era el director de la Orquesta Sinfónica de Córdoba, Giraudo era su apellido, y con él hicimos durante todo el año una serie de cantatas según el año litúrgico de la obra de Bach. Y ahí conocí a un grupo de cantantes, de músicos en Córdoba, con los cuales tracé lazos que aún hasta hoy siguen estando. Somos compañeros, amigos, investigamos juntos, cantamos juntos, trajimos repertorios del pasado juntos, y eso maduró en un grupo al que pertenecí más o menos desde el año 2005, que se llama Confluencia Barroca. Una de las primeras experiencias de confluencia barroca en el mundo de la música latinoamericana tuvo que ver con la música de Zipoli. Simplemente porque ustedes bien saben, Zipoli falleció en Córdoba. Aquel músico italiano que tomó el hábito y se ordenó y pidió venir a América a evangelizar, era un gran músico, y así como lo era, supo volver a escribir música en Latinoamérica, no totalmente escindida de la música que él había experimentado, tocado y compuesto en Italia, pero pensando en estas músicas se van a tocar en estos países donde, por ejemplo, nuestra ambición más importante es el evangelizar. Entonces, fue un músico muy visionario, hizo este trabajo a la perfección y dejó un corpus de obras muy importante que cada tanto nosotros experimentamos, tocamos, cantamos y presentamos. Desde hace unos 6 años estamos trabajando con quizás el tipo que más sabe sobre Zipoli, que es Bernardo Ilari. Bernardo es un musicólogo
también músico, intérprete, pero dedicó su vida, su potencia a la musicología. Fue uno de los primeros en estudiar el corpus musical que había quedado en las misiones jesuíticas de Chiquitos en Bolivia, donde de hecho se encontraron innumerables piezas de Zípoli. Y él, que actualmente reside, siendo cordobés, reside en una universidad en Estados Unidos, en Denton, Texas, se sumó a nuestro trabajo y ahí se empezó a dar una experiencia tremendamente fructífera, porque él buscó durante décadas un grupo de músicos a los que les interesara hacer música barroca latinoamericana de la que él era capaz de transcribir con diversas fuentes y experimentarla en el sentido que él lo pretendía, con ciertas cuestiones de tipo interpretativa que él imagina fueron las que eran sustanciales para la interpretación en aquella época. Entonces ahí la cuestión se potenció, y como él es un especialista en Zípoli, hicimos muchos Zípoli. Si me quiero acordar del primer Zípoli que canté en mi vida, creo que fue la sonata In Hoc Mundo, dirigida o dedicada a San Juan Bautista, la cual hicimos en la primera década del 2000, y muchas veces, y como sucede muy a menudo, y espero que se entienda el concepto, hoy Bernardo Hilary, musicólogo especialista en estas músicas que estoy citando, pone en duda la pertenencia a Zípoli. Esto es algo que sucede todo el tiempo con estas músicas, porque son músicas de las que hay poco documento, de las que obviamente no ha quedado más que manuscritos, a veces muy fragmentarios. Y bueno, los investigadores tienden a pensar de que tal música seguramente ha pertenecido a tal compositor, sobre todo por las características de construcción compositiva, en donde los musicólogos, digamos, hacen tallar su experiencia y su conocimiento. O sea, ven una hoja de papel pentagramado y dicen, esto posiblemente sea de... obviamente que eso sucede después de una gran experiencia de estudio, porque ellos llegan a la conclusión de que los compositores tenían rasgos compositivos que los determinaban, que los hacían únicos. Y así es que aquella primera obra de Zípoli para mí, hoy probablemente no sea de Zípoli para Bernardo Hilary, pero bueno, nunca está dicha la última palabra. Es repertorio que está en constante dinamismo.
organis belle cantantibus, simulcum cympalis belle sonantibus, tuonantem Dominum laudator, tuonantem Dominum laudator. Organis belle cantantibus, simulcum cympalis belle sonantibus, tuonantem Dominum laudator, laudator. Lectus organis bene cantantibus, simulcum cympalis bene sonantibus, tuonantem Dominum laudator, tuonantem Dominum laudator, laudator. Sonoris Filibus, Sanctum Ioanne cantatum, Tubis ductilibus sonoris Filibus, Sanctum Ioanne cantatum, ne cantatum, Sanctum Ioanne cantatum, Sanctum Ioanne cantatum. Lectus organis bene cantantibus, simulcum cympalis bene sonantibus, tuonantem Dominum laudator, tuonantem Dominum laudator. Organis bene cantantibus, simulcum cympalis bene sonantibus, tuonantem Dominum laudator, laudator, laudator. Lectus organis cantantibus, simulcum cympalis bene sonantibus, tuonantem Dominum laudator, tuonantem Dominum laudator, laudator, laudator. Después tuve la oportunidad de experimentar el sacrilegio de hacer la ópera de San Ignacio. La ópera de San Ignacio de Zipoli, actualmente también cuestionada por Hilary, que dice, no, la ópera de San Ignacio no es totalmente de Zipoli, solo una parte de Zipoli, la otra puede que sea de Florian Pauke, y la reunión de todos los números la ha hecho Martin Schmidt. Pauke era un
jesuita polaco que estuvo acá en el norte de la provincia de Santa Fe. Y Martin Schmidt era suizo, no sé exactamente en qué lugar de Sudamérica trabajó. En esa obra existen dos personajes que son San Ignacio y San Francisco, o sea, dos personajes principales. Después hay un montón de personajes secundarios. Es interesante lo que sucede porque tiene que ver con estas dos figuras emblemáticas para los jesuitas, pero además por un tremendo cuestionamiento a la fe humana que en estos dos personajes es inquebrantable. Entonces, Zípoli, si es que la primera parte es de Zípoli, comprendan que esta ambigüedad yo se las presento como un objeto digno de tener en cuenta. O sea, seguimos en la ambigüedad porque no se han cerrado todas las tareas investigativas aún. Son músicas que empezaron a investigarse a mitad del siglo XX y que todavía se siguen investigando. En esa ópera, entonces, les decía, San Ignacio y San Francisco están escritos en clave de soprano. Según Hilary también, esto es normal porque los personajes serios en la ópera italiana los hacían castrados. Pensar que había castrados en la misma época en Sudamérica es un poco delirante, pero sí es posible que la hayan cantado niños. ¿Qué pasó durante la primera mitad del siglo XX, sobre todo las últimas 3 décadas, cuando estas obras se empezaron a grabar? Fueron interpretadas por mujeres, dado que todavía, a diferencia de nuestros días, el registro de sopranisto, o sea, de contratenor agudo en registro de soprano, no estaba desarrollado en el mundo. O sea, había casos aislados, pero hoy hay muchos, digamos, sobre todo en Europa, ¿no? Entonces, estos roles, durante bastante tiempo, lo cantaron mujeres, con con lo complejo que resulta ser ver a una mujer haciendo a tipos como San Ignacio y San Francisco, que eran tipos muy rudos, tipos de arma a llevar, tipos que tomaban la cruz como símbolo y como su escudo, pero que eran capaces de batirse a duelo por ello, digamos. O sea, es difícil ver a una mujer haciendo ese rol. Pero bueno, se dio que hace unos 4 o 5 años, junto con un maestro de Buenos Aires, también muy comprometido en toda su vida a la divulgación de la música barroca latinoamericana, hicimos una versión con los dos santos interpretados por varones. Yo hice San Ignacio, otro colega hizo el San Francisco, y aquella partitura en clave de soprano la hicimos una octava más abajo en clave de tenor. Y claro, digamos que los personajes se hicieron como más creíbles, sobre todo en la mirada de hoy, digamos. Y sobre todo por lo que decía recién, representan estos dos personajes. Este año la vamos a presentar en el Festival de Música Barroca en Córdoba en el mes de julio. La vamos a presentar con mi grupo, con Confluencia de Dos Mundos, que es el nombre actual del grupo Confluencia Barroca, que solo se dedica a la música latinoamericana y que está conformado por músicos de Córdoba y músicos de Santa Fe. Y en este caso vamos a respetar la partitura y los dos santos van a ser cantados por mujeres. Así que estamos viendo cómo vamos a
a tunear esta sensación, este dislocado entre lo que uno espera de esos personajes y la presencia femenina. Obviamente iremos todos vestidos de un negro neutro, usaremos pantalones en vez de faldas, y muy probablemente lo hagamos con máscara, ¿no? Así que sí, tuve la suerte de cantar mucho Zipoli. Inclusive como instrumentista, porque con ese mismo grupo tocamos muchas sonatas de Zipoli, y yo me incorporaba al continuo con la guitarra barroca, que era un instrumento típico de la época para esto. Yo creo que valorar se valora, pero estas músicas pertenecen, lamentablemente, son las cosas de nuestros días, al patrimonio de la escucha de pequeñas élites, digamos. Que no, cuando uso esa palabra no la uso peyorativamente, ni estoy pensando en gente de mucho dinero que va a conciertos. No es el mundo de la música barroca para nada. Pero convengamos que no son músicas que se divulgan por los medios. O sea, bueno, desde que existe YouTube, la llegada a esas músicas es un poco más sencilla, digamos. Pero por mucho tiempo fueron música para muy pocos. Entonces creo que sí, que la música del siglo, segunda mitad del siglo XVIII, desde el clasicismo en adelante, todo el romanticismo y la manifestación más exaltada de ello, que fue la ópera, y la sinfonía en el terreno del instrumental, se transforman en lo más potente cuando uno quiere hablar en términos de música de tradición escrita o música académica, para no hablar de el mote total de música clásica, que es incorrecto, ¿no? La música clásica es la segunda mitad del siglo XVIII. Entonces el mundo de la música barroca ha ido ganando terreno según ha pasado el tiempo, según se han conformado agrupaciones especializadas en estos repertorios, y según se le ha dado lugar en las programaciones de conciertos en distintos lugares del mundo, ¿no? Nuestros países siempre van a la cola de estos movimientos culturales. Si bien la Argentina ha sido un país en donde muchos nos hemos dedicado a esto, hemos tratado de defenderlo, hemos tratado de ponerlo en práctica, de hacerlo ver. Bueno, casi que me desdigo de aquel concepto del principio de la entrevista, ¿no? Hemos hecho divulgación, digamos. Y bueno, y hoy es una música que pertenece más o menos a las programaciones de concierto con, no diría igual potencia que músicas de otras épocas, pero ahí, disputando el segundo o tercer puesto. Por supuesto, no tenemos absolutamente nada que competir con las músicas populares que juegan en otra liga. O mejor dicho, nosotros jugamos en otra liga que tiene otras reglas, que, como casi un hecho esencial, define que uno como músico de esta liga musical casi no puede pretender vivir de ello. Es un poco delirante. Voy a rescatar dos momentos. Uno me ocurrió en esa gira por Francia que yo
a la que yo me refería al principio de la entrevista, era increíble ver cómo los franceses nos miraban como un objeto extraño. ¿Qué es esto que hace esta gente? Y cuando terminábamos los conciertos, era automático, todos ellos se paraban a aplaudir, cosa que habitualmente los franceses no hacen. Y fue muy emocionante recibir ese deslumbramiento, digamos, o ese alumbramiento. Eso de darnos cuenta de que a través de esas sonrisas, de esas miradas y de esos aplausos, estábamos comprendiendo aquel hecho de pinta tu aldea y pintarás el mundo. El segundo es un poco más sencillo, quizá bastante más hermoso. Estábamos con mi grupo haciendo un concierto en el Festival de Música Barroca de Chiquitos en Bolivia, organizado por el sacerdote Piotr Narrow, sacerdote polaco que un poco encabeza y lleva adelante este festival. Es un festival sumamente interesante. Los europeos mueren por venir, que se hace en plena selva boliviana, en lugares en donde la gente aprendió con el paso del tiempo a prestar su oído y hacer culto de esta música. Una noche actuábamos en una iglesia fabulosa, metida en el medio de selva, no me acuerdo en qué pueblo. Y dentro de las obras que interpretamos hicimos obras del Códice de Baltasar Martínez Compañón, que fue un obispo que en Perú, en la zona de Trujillo, él era español obviamente, que en la zona de Trujillo, Perú, al norte, desarrolló un trabajo de investigación cultural de la gente que vivía allí. Entonces él trajo investigadores de distintas especialidades y se investigó cómo era la danza, cómo era el arte plástico, cómo era la artesanía y cómo era la música de esos pueblos. La música quedó escrita de la única manera que un músico europeo podía escribirla en aquella época, que era una melodía y un bajo continuo. Cuando un sudamericano accede a esas músicas, se da cuenta de que hay en esas músicas un germen muy potente de nuestras músicas folclóricas o populares. Entonces, esa noche habíamos tocado una piecita que yo tocaba solo con la guitarra se llama Tonada del Palomo del pueblo de Lambayeque. Tiene como si fuese un ritmo de pasillo ecuatoriano. Uno imagina eso, ¿no? Ecuador queda muy cerca de estas localidades del norte del Perú. O sea, no es para nada descabellado. Cuando terminamos el concierto, una señora se levanta, una señora grande, se levanta de los asientos de la iglesia, porque ya se ha ido la gente, y se me acerca y me da la mano, me saluda y me dice, ¿sabe? Dice, yo conozco esa música que cantó usted, porque yo nací en Lambayeque. Se me heló la sangre, ¿no? Y sabe usted, me dice, esa música la cantaba mi abuelo. Uy, 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 dije yo. Esto es una oportunidad única para hacer la
pregunta del millón. Le digo, ¿y sonaba como lo que nosotros hicimos? Y ella, entre sonriendo, me miró y me dice, no, él la tocaba con flauta y tambor. Me pareció tan tierno, toda la escena, ¿no? Tan tierna, tan milagrosa. O sea, en una persona que estaba ahí, nosotros trajimos el recuerdo de su abuelo, trajimos una canción de su niñez, que para nosotros es nada más que un papel del pasado que nosotros logramos reinterpretar. Así que, bueno, creo que fue una experiencia, una anécdota con la música barroca latinoamericana muy hermosa. ¿Qué importa que yo lo calle si lo dicen mis suspiros, si lo dicen mis suspiros? ¿Qué importa que ellos lo digan? Si mueren de no entendidos, si mueren de no entendidos. Tantos rayos con alma, resistirme no he podido, resistirme no he podido, que ya soy anarda yo. ¿Quién menos puede conmigo? ¿Quién menos puede conmigo? Declararme a tus ojos, en vano atrevo los míos, en vano atrevo los míos, que para ser venturosos no bastan ser atrevidos, no bastan ser atrevidos. Si me miran y me dan voces, no me escuchan si los miro, no me escuchan si los miro, pues tienen tus ojos lenguas. Diles que tengan oídos, diles que tengan oídos. Copa de cristal que brindas con lo hermoso y lo entendido, con lo hermoso y lo entendido, a los oídos veneno y a los ojos dulce hechizo, y a los ojos dulce hechizo. Permite cuando en la vena tú lisonjas mi delito, tú lisonjas mi delito, pues de vivo tengo que muero, que muera de lo que vivo, que muera de lo que vivo. Describirse a uno mismo es siempre difícil, es muy subjetivo, pero como he sido docente toda mi vida, hay un momento en donde uno tiene que ser realmente objetivo para poder enseñar. Aunque la materia con la que trabaje un músico sea sensible y la subjetividad siempre esté presente.
cuando me defino con mis alumnos, siempre trato de pensar que soy nada más que un trabajador. Al principio de la entrevista yo decía que en la vida me había sentido más seguro como docente que como intérprete, simplemente porque como intérprete yo tuve que trabajar una enormidad. No digo que no he trabajado como docente, sino que había algo que me salía del alma en la docencia que me fue mucho más difícil de alcanzar con la interpretación. Finalmente lo logré, obviamente, si no hubiera construido una vida interpretativa, pero me fue más complejo. Este aquí que para lograr eso yo tuve que trabajar mucho, muchísimo. Porque bueno, yo cuando era muy jovencito tocaba y cantaba músicas populares, tuve que aprender un nuevo lenguaje, tuve que aprender una nueva utilización de la voz, tuve que aprender a usarla en pos de conseguir una interpretación filológica, histórica de estas músicas, y eso significó un trabajo muy grande, un trabajo maravilloso, del cual estoy tremendamente agradecido a Dios y a la vida, pues me siento un gran afortunado. Así que me parece que la forma de definirme, y me gusta definirme así, soy un trabajador de la música, trabajo como cualquiera, muchas horas de trabajo, a veces me pagan en dinero, obviamente, vivo de ello, y a veces me pagan con una sonrisa, con un aplauso, con una intimidad como la de esta señora que acabo de contarles, con un silencio, con un gracias. Y eso es la vida del artista, ¿no? Bueno, creo que ya les conté un montón de mí. No creo que sea demasiado interesante para mucha gente, pero bueno, que sea el relato de la vida de un trabajador que tuvo la fortuna inmensa de dedicarse nada más que a la música. Yo sé que no ha de ganar y sé que no he de perecer, porque ya no me quiera. Yo tampoco la querré. Con todo la puesta vaya y dejémonos querer, que no es novedad amarse. Un hombre y una mujer. Darle mucha ventaja, pero ha de ser al revés, porque si la quiero recio, me querrá tibio después. Apostemos a querer solamente por un mes. Más quiero yo en una hora que muchos en 23, porque yo nací queriendo, porque
conocida interés que yo como con mi sello, yo sello con sello de ley. Anímese por su vida, siquiera por aprender, que doy liciones de gusto, y aún tienes de placer. Apostemos a querer solamente por un vez. ¡Viva el barroco! Es el siglo de Copérnico, de Galilei. Es el siglo de la mística. Y la mística y la ciencia forman en conjunto la gran revolución de la música. El barroco es el siglo donde todo se compenetra. Poesía, teatro, nace la ópera, recitar cantando los instrumentos con la voz. La música, el teatro, la poesía y la arquitectura. Es el año 1726, en la Córdoba del Tucumán. Domenico Zipoli exhala su último suspiro. Muere como un novicio más, sin el brillo de las cortes romanas que alguna vez lo aclamaron. Podríamos pensar que allí, en ese rincón del sur, el barroco italiano simplemente se extinguió bajo el polvo del olvido. Pero el melodrama de nuestra tierra no permite finales tan sencillos. Zipoli no murió hace 300 años, solo cambió de cuerpo. Su rigor europeo se mezcló con la dulzura del guaraní, y esa armonía se quedó vibrando en las paredes de adobe de las misiones. Se quedó en la memoria de las manos que tallaban ángeles de madera y que más tarde sostendrían un arpa o un violín. Ese mismo sentimiento del mundo que Zipoli trajo en sus partituras es el que siglos después empujaría a José Asunción Flores para escribir su Guarania. Hoy, al conmemorar 3 siglos de su partida, entendemos que Zipoli no vino a enseñarnos a cantar, vino a darnos las herramientas para que nosotros contáramos nuestra propia historia. Este año también hay otro momento histórico para recordar. 470 años del nacimiento del primer santo paraguayo, también jesuita, San Roque González de Santa Cruz. Tenemos un video muy interesante, un homenaje a San Roque, en una adaptación coral de la obra de Ennio Morricone de la película La Misión, a cargo de la Scola Cantorum Tupacú Caacupé. Yandero pura
Sherugui onyeheva penemosa sota. Penderesa peata, a pene coração onyembojojata imboria juvandive. Upeva omoporá ha omganujeta penderekove. She amonoota, se jejukapotu. Ahe sangwamba e pahenyon, serugui onyeheva ekwe. Gracias por acompañarnos en este primer viaje de melodrama guaraní. En el próximo episodio dejaremos las misiones para entrar en los grandes teatros del mundo de la mano de un gigante, Antonio Carlos Gómez, el Verdi brasilero, el hombre que hizo que el Brasil profundo rugiera en el corazón de Italia. Soy Cristina Vera Díaz y acá desde UGA Radio, Radio UGA de la Universidad Gran Asunción, les damos
un saludo cordial y sigan sintonizando Melodrama Guaraní.